Muy bien, hermanos, quiero que me acompañen a la primera carta de Corintios. Vamos a continuar con nuestra serie en esta carta de Primera de Corintios. Busquemos Primera de Corintios capítulo 10. Hoy vamos a estar comenzando con el capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 hasta el versículo 5. Primera de Corintios capítulo 10, versos del 1 al versículo 5. Si lo tiene, diga amén. Muy bien, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, versículos desde el 1 hasta el versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. El mensaje del día de hoy lo traigo bajo el título Sedientos en el desierto. El apóstol Pablo anteriormente hablaba acerca de correr como aquellos atletas que corrían en estos juegos, que aquellos que ganaban recibían una corona. Y Pablo hablaba de que esta corona que recibían, este premio, a pesar de toda la preparación que tenían todos los participantes, a pesar de todo el tiempo y los años que ellos invertían en poder participar en estos juegos y que probablemente van a correr más rápido que todos nosotros juntos, uno solo era el que recibía esa corona. Pero Pablo decía que esa corona era una corona corruptible. Mas nosotros como hijos de Dios corremos no como quien no tiene rumbo, no como quien no sabe para dónde va, ni intenta hacer golpes al aire, sino alguien que tiene una meta fija. Y esa meta era Cristo. Esa meta es Cristo. Aquel que conoce su meta sabe bien dónde tiene que correr. Y sabe que esa meta le da la fortaleza para poder seguir avanzando. Y que la corona que recibirían aquellos que permanecieran corriendo hacia esa meta, recibirían una corona incorruptible. Que esta corona nunca pasaría y que siempre estaría en aquellos que perseveran en el Señor. Y así Pablo comienza este capítulo 10, dice, porque no quiero que ignoren. Esto tiene un propósito por lo que estaban teniendo anteriormente. Muchas personas hoy en día piensan que solamente basta con creer en Cristo. Bueno, yo creo en Jesús, creo que existió, creo que vivió hace aproximadamente 2000 años allá en la tierra en Jerusalén, que creció y se crió ahí en Nazaret. Y yo eso lo creo. Creo que murió en una cruz. Hay otros que creen que resucitó, así como todos los que estamos aquí hoy en día. Creemos que Jesús resucitó, pero no solamente basta con creer en su existencia, en creer que Él murió y resucitó para conocerle realmente. Si bien es cierto, este conocimiento es el que trae la salvación por medio de la gracia de Cristo Jesús. Aquellos que creen que Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día son hechos hijos de Dios. Y usted creyendo eso en la persona de Cristo Jesús, usted puede tener salvación. Pero esa fe en Cristo Jesús no solamente dejará el asunto ahí. No solamente dejará las cosas tal cual y decir, bueno, nos vemos algún día, yo por mi camino, tú por el tuyo, tú con tus deseos y yo con mis deseos. Sino todo lo contrario, aquel que cree en Cristo Jesús, su vida cambia para siempre, porque la esencia de la existencia lo cambia todo. Si yo sé que mañana caería un meteorito,
Usted estaría pensando, o si toda la humanidad, toda la Tierra supiera de que mañana en la Tierra cae un meteorito y la Tierra no existe más, ¿creen ustedes que la gente estaría pensando en ahorrar dinero para el próximo mes? Estaría gastando todo. Cuando uno tiene un conocimiento, ese conocimiento nos condiciona a nuestro actuar. Cuando yo tengo un conocimiento de Dios, me condiciona a ejecutar cosas. Si yo sé que tengo dinero, puedo ir a comprar a la esquina, tomar una decisión. Tengo calor, quiero ir a comprar un agua y sé que tengo dinero, puedo comprar. Pero si usted conoce que no tiene dinero, no va a ir a hacer el intento. Ya condicionó su actuar, ya no ejecutó, ya no salió, ya no caminó, ya no fue hacia allá. El conocimiento de lo que nosotros tenemos de las cosas condiciona la manera en cómo nos comportamos y en lo que decidimos, cómo hablamos y cómo pensamos. Si yo sé que Dios va a ser mi provisión, ¿de qué habré de temer? Yo sé que mis hijos confían en que cada día, ellos no preguntan si va a haber almuerzo o no. Ellos preguntan qué va a haber de comer. ¿Cuál es el menú? No preguntan si realmente existirá la posibilidad de almorzar el día de hoy. Así también nosotros, aquellos que creemos en Cristo Jesús, no solamente creemos en su existencia y que Él murió y resucitó, sino que creemos que esa información la hemos aprendido y la hemos conocido y la hemos creído por medio de las Escrituras. Y la Escritura no solamente habla de Jesús que murió y resucitó, sino que habla mucho más acerca de su voluntad. La Biblia establece que Cristo Jesús, Él siendo Dios, se encarnó y vino a estar con nosotros para morir y resucitar y hacer nosotros poder tener vida eterna. Pero acá en la Escritura, donde conocemos ese mismo conocimiento, también se nos revelan otras cosas acerca de lo que Dios quiere, de lo que Dios desea, de lo que Dios nos enseña y quiere que nosotros aprendamos. Es por eso que no solamente basta con decir, bueno, somos hijos de Dios y todo lo demás vale, y lo importante es estar acá simplemente. Y no es así, sino que precisamente, y Pablo también introduce a los corintios a explicarles cómo ellos deben caminar en esta vida cristiana. Es que no vale y no sirve solamente el caminar por caminar. El caminar por caminar le puede llevar a estar mucho tiempo caminando sin ningún sentido. Una persona puede llevar caminando 40 años en un desierto y otro cruzarlo simplemente en 2 semanas. Los dos estuvieron caminando, pero la cantidad de tiempo en la cual caminaron no determina realmente el resultado final. Sí, precisamente cuál es el destino, para dónde estamos yendo y por qué estamos yendo para allá, por qué estamos caminando. El versículo 1 de este capítulo 10 comienza, porque no quiero que ignoren. Pablo no quiere que nosotros dejemos esto como, bueno, es solo un consejo, es solamente una cosa de segundo plano, es solamente una cosa que podré tomar más adelante en consideración, o en algún momento quizás lo analizaré con más calma. No es lo que Pablo está diciendo, porque no quiero que ignoren, hermanos. Aquí no le está hablando a las personas de afuera. No le está hablando a la ciudad entera, sino precisamente a la iglesia de los Corintios. Y los Corintios, fíjense bien cómo se dirige Pablo hacia ellos y esta ilustración que él ocupa. Porque no quiero que ignoren, versículo 1, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Ocupa después más adelante también la palabra desierto y que muchos quedaron ahí. ¿Alguien sabe a lo que está haciendo referencia Pablo? ¿Alguien sabe a qué historia, a qué suceso Pablo se está señalando? Todos nos podemos imaginar cuando hablamos de una nube en un desierto, cuando vemos un mar cruzando por el mar, cuando escuchamos acerca de cruzar por el desierto, por la alimentación y todo eso, nuestra mente automáticamente nos lleva al Éxodo. Pablo no necesitaba explicar todo el Éxodo para que ellos entendieran, ellos sabían. Pero ¿a qué iglesia Pablo le estaba hablando?
Pablo le estaba hablando a los corintios. ¿Y ellos eran judíos? Ellos no eran judíos. Esa ciudad era una ciudad de gentiles. Pero fíjense bien como él dice, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y bajo el mar. Todos nuestros padres. ¿Por qué Pablo está incluyendo y está señalando que a todos nuestros padres, incluyendo a los corintios, siendo que esto es algo exclusivamente del pueblo de Israel? Es porque Pablo entiende que ya no hay una distinción entre quién es judío étnico y quién es cristiano o gentil, sino que todos aquellos que creen en Cristo Jesús, en su cruz y en su resurrección, todos son hechos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, todas las promesas de Dios, todo el pacto que Dios hizo, recae para todos sus hijos, tanto judíos como gentiles. Ya no existe una diferencia étnica. Ya no se trata de tener diferentes pactos y cuál pacto es mejor, sino precisamente de que Cristo lo cubre todo. Y Cristo hace de que todos estemos en Él. Pablo incluye ahora a los corintios diciendo todos nuestros padres, haciendo alusión de que ellos también se pueden hacer y sentir identificados con estas personas que cruzaron en el desierto porque eran parte del pueblo de Dios. Pero fíjense lo que dice también. Parte diciendo Pablo que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Estas personas que estuvieron en el desierto, que todos saben que en el Éxodo el pueblo de Israel estuvo caminando durante 40 años en el desierto. Ellos en el día caminaban por el desierto y eran guiados por una nube. Ellos eran guiados por una nube, cual también les daba sombra. Cuando llegaba la hora de comer, caía maná del cielo. Cuando se cansaron del maná y exigieron a Dios otro tipo de menú, el Señor envió aves para que comieran carne y dice la Escritura que comieron hasta que le salieron de las narices. Cantidad de carne debe haber sido absurda. Ellos vieron el mar abrirse. No tan solamente vieron el mar abrirse, sino que ellos cruzaron también por el mar. Vieron prodigios. Vieron la columna de fuego cuando Moisés subió y vieron todo como Dios los protegió cada vez con cosas sobrenaturales. Pero a pesar de toda esta maravilla, a pesar de ver nubes guiando, a pesar de tener alimento que llueve del cielo, literalmente, agua que sale de una roca en el desierto donde no tendría que haber agua, ver todos estos milagros y espectáculos, aún así, si se fijan, el Señor en el versículo 5 dice: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. A pesar de que ellos vieron, compartieron, disfrutaron, experimentaron todo este tipo de bendiciones, todos estos tipos de milagros, aún así Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Y ellos quedaron en el desierto. Hermanos, cuando nosotros podemos tener provisión del Señor, y yo sé que el Señor nos provee, porque su palabra lo dice, pero aunque podamos tener provisión, la provisión no es sinónimo de permanencia. Muchos han sido provistos del Señor, económicamente, alimenticiamente, en su salud, en cuidado para su familia, en petición de trabajos, en necesidad. Y el Señor ha cumplido.
Pero el que ellos hayan visto y el que nosotros podamos experimentar todas esas bondades de Dios, eso no es un sinónimo, no es igual a que nosotros vamos a seguir permaneciendo en el camino. Podemos ver personas que viven grandes milagros y podemos pensar en nuestra mente cómo se va a ir hacia atrás, cómo va a cambiar su mirada de Cristo. Mira lo que pasó en su vida, mira lo que pasó en su testimonio. Pero aún así a veces vemos que eso sucede. Por eso ver la provisión y el milagro y la bendición de Dios no es lo mismo. No es lo mismo que permanecer en Dios. Hermanos, a veces nosotros podemos confiarnos. Podemos confiarnos por estar en la iglesia, podemos confiarnos por tener buenas enseñanzas, podemos estar confiados porque estamos rodeados de creyentes fieles al Señor, pero aún así no estar bebiendo personalmente de Cristo. Aún así no estar experimentando de Cristo. El versículo 4 nos dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. No quiere decir que Cristo se transformó en una roca, ¿ya? Así como Él se encarnó, no es que se empiedreció. No es como la transustanciación ni nada por el estilo. Sino que simbólicamente la provisión no era que venía de una roca en sí. No era que era del desierto o de una vertiente que pasaba por el lugar. Sino que literalmente la roca señala de que daba agua y no había ninguna otra fuente, pero era en representación de que esta roca es Cristo. Cuando cantamos a veces que el Señor es nuestra roca, precisamente tiene que ver con que no es que sea una roca literal en donde nosotros nos afirmemos o nos sentemos o nos cimentemos, sino que es la roca que nos provee, que nos sustenta y que nos mantiene en pie. Nos mantiene constantemente nosotros buscando de Él. Ahora la Escritura dice que esta roca le seguía. La roca le seguía. Y la roca no dio solamente una vez agua. Cada vez que ellos deseaban agua, cada vez que ellos tenían que hidratarse, ellos podían beber de esta roca que los seguía. Cristo estaba acompañándolos al pueblo completo durante este desierto. Pero la fuente nunca fue el desierto. Ni tampoco fue una simple roca. La fuente siempre fue Cristo. Y es por eso que ellos podían beber. Es por eso que ellos podían beber de esta fuente, de agua que les daba sustento. Porque en el desierto se puede estar sin comer, pero no se puede estar sin agua. Usted puede dejar hoy de comer, pero si usted deja de beber agua, su cuerpo va a entrar en conflicto. La fuente de agua que ellos bebían era Cristo, quien los sustentaba. Jesucristo en Juan 7:37, Él dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Venga a mí y beba, yo soy la fuente de agua. ¿Alguno de ustedes tiene sed? Yo sí, tengo sed, hace calor. Pero no tan solamente tengo sed porque hace calor, sino que espiritualmente, cuando necesitamos de Cristo, debemos tomar. Cristo dijo que todos los que bebieran de el agua normal se cansarán y perecerán. Pero aquel que tome del agua de vida jamás volverá a tener sed. Nosotros podemos tener sed, pero si nosotros caminamos con Cristo a través de las dificultades, nosotros vamos a tener provisión de Él, pero no solamente provisión, sino que vida. En el desierto el tomar agua no es un lujo.
En el desierto no es un capricho el beber agua, sino que el beber agua significa el poder seguir, mantenerse con vida. Literalmente el agua, si se desperdicia o no existe en el desierto, es una sentencia de muerte. Mas teniendo agua, siempre va a haber esperanza en el desierto. Por lo tanto, Cristo en nuestras vidas no puede ser un complemento espiritual, no puede ser solamente alguien que se añade, alguien que se vincula a mí, sino que tiene que ser una dependencia total en el Hijo de Dios para que nosotros podamos permanecer. Si usted se pregunta, entonces, ¿cómo yo tengo claridad? ¿Cómo yo tengo certeza de que llegaré al final a la meta y no quedaré a medio camino como vimos la semana pasada? ¿Cómo yo puedo tener la certeza que no seré uno más de los que quedaron en el desierto y cuerpos tirados ahí en la arena? Es porque precisamente nosotros debemos, hermanos, conocer de Cristo y beber de Cristo en permanencia absoluta de Él, completamente. No como alguien que añada a mi vida, que Cristo me acompaña en mis planes, sino que me guía como aquel pueblo que era guiado por la nube. Tenemos que tener una dependencia total. Pero muchas veces nosotros descuidamos eso y vivimos a la sombra de la fe de otras personas. Si se dan cuenta, Israel iba caminando como pueblo, pero muchos no tuvieron un corazón rendido al Señor. Y esta es una verdadera lástima, porque nosotros podemos caminar, podemos disfrutar de muchas cosas de Dios y relacionarnos con otros que tienen una relación con Cristo. Pero si nosotros no tenemos personalmente una relación con el Señor, una relación con Cristo, no podemos continuar. A veces nos confiamos porque venimos de una familia cristiana. Nos confiamos porque estamos insertados y escuchando y sentados en una iglesia sana, porque podemos tener líderes y pastores fieles a la palabra, pero eso no reemplaza mi pacto personal con el Señor. Y eso no puede definir lo que nosotros hacemos y que las otras personas van a ver en nosotros. Nosotros debemos buscar a Cristo individualmente. Nosotros necesitamos estar con Cristo bebiendo del agua de vida individualmente, porque con la fe del otro no le alcanzará. La fe prestada, hermano, la fe que depende de su amigo, la fe que depende de quien le pastorea, la fe que depende de su novio, de su pareja, de su esposo, de la iglesia de donde está. Si la fe depende de todos ellos, pero usted no tiene una fe personal, esa fe prestada le alcanzará para caminar un tramo. Pero luego de haber caminado ese tramo, no habrá quien le ayude, porque necesita usted personalmente beber del agua de la roca, el agua que es Cristo Jesús. La fe prestada le podrá alcanzar para avanzar un tramo, pero no para terminar el camino, no para llegar y salir del desierto. Ahora, ¿qué es lo que produce el desierto en este pueblo? ¿Por qué era necesario pasar en el desierto? ¿Y por qué es necesario que nosotros también pasemos por este desierto espiritual? ¿Por qué es necesario que nosotros caminemos por este lugar? La Escritura dice, en el versículo 5, al final, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Hermanos, el problema no era el desierto. No decía que el calor del desierto era tan grande que por eso quedaron tendidos en el desierto, sino que dice que el Señor no se agradó de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. La causa de que ellos quedaran tendidos no fue por falta de agua, no fue por falta de comida,
no fue por falta de calzado, ni de suministro, ni de ayuda, sino que el desierto no es el problema. El desierto revela y muestra lo que hay en nuestro interior, si realmente está Cristo o no. Hermanos, el empezar un nuevo año 2026 no va a hacer que se eliminen todas las cosas que existían anteriormente. El otro día hablábamos con un hermano y decíamos, ojalá que cada año, a final de año, por lo menos prescribieran las deudas. Por último, nos alentaría que el año terminara para comenzar de nuevo. Pero el comenzar un nuevo año 2026 no va a eliminar el desierto en el cual usted pueda estar pasando. Este nuevo año no elimina nada de las dificultades que usted estaba viviendo hasta el 31 de diciembre del 2025. Usted continuará teniendo las mismas dificultades, pero el problema no es el desierto. El desierto, si bien es desagradable, pero el desierto revela dónde está nuestra dependencia. El desierto y el cruzar por ahí va a sacar en nuestro corazón lo que realmente, en quién estamos bebiendo, en qué fuente estamos bebiendo. ¿De qué roca está bebiendo usted, hermano? ¿Cuál es la roca en la que usted está pidiendo este suministro de agua? En este año que está comenzando, ¿usted se ha preguntado si su caminar cristiano está realmente aferrado a Cristo, que es la roca para permanecer? ¿O solamente quiere beber de esta roca para vivir en un oasis? Muchos no quieren pasar por el desierto, muchos quieren el oasis. Muchos quieren vivir bajo sombras, muchos quieren vivir bajo sustentos y comodidades. Pero yo les digo, el desierto revela realmente dónde está nuestra dependencia. ¿Estoy buscando realmente a Cristo? ¿Estoy solamente buscando un alivio del desierto? ¿Estoy buscando realmente a Cristo? ¿Estoy buscando un oasis? ¿Estamos buscando de la presencia del Señor o solamente estamos buscando de su provisión? Debemos hacernos esta pregunta. ¿Mi fe es una fe personal? ¿O su fe es una fe heredada por costumbres, por familia, por amigos, esposos? ¿Es su fe personal en Cristo Jesús? ¿Su relación es una relación que depende de Cristo directamente o depende de quien le rodea? Hermanos, en el desierto nadie bebe por gusto. Nadie bebe porque le sobraba agua, nadie bebe porque realmente tenía entre escoger agua, bebida o jugo. En el desierto se bebe agua porque si uno no bebe agua, se muere. Así de simple. El que no bebe agua en el desierto, se muere. Cristo nos está llamando como iglesia a no tener una fe decorativa, a no tener una fe solamente de fachada, de día domingo, sino que Cristo quiere que como iglesia y usted personalmente tenga una relación personal y diaria con Cristo Jesús. Que usted dependa completamente de Él. ¿Cuáles son las consecuencias de no tenerla? De posponerla o creer que no es algo suficiente o algo que necesite realmente merecer la importancia y atención suficiente en su vida, es quedar en el desierto. Porque realmente no tuvimos una provisión de Dios. Este camino es difícil. El camino del cristiano es muy difícil. Así como la vida en general es complicada. Pero Cristo Jesús, Él es la roca en donde nosotros podemos beber de su agua. Esa agua que nos da fuerzas, esa agua que nos da vida, esa agua que nos renueva. ¿Usted se siente cansado? ¿Siente el cansancio del año que pasó? Beba del agua de Cristo.
se siente preocupado de su provisión personal, beba del agua de Cristo, no esperando solo la provisión, sino tener una relación personal con aquel que le llevará a usted permanecer desde el principio hasta el final de la meta. Si buscamos por nuestras propias cuentas y metas, terminaremos tendidos en el desierto. Lamentablemente, he conocido muchos amigos y he estado incluso con muchos amigos, conocidos y hermanos acá que no buscaron de la fuente de Cristo. No tuvieron una relación personal y eso pasó factura. Dios está dando la oportunidad, Dios está dando la opción, Dios está dando la provisión y Dios está dando el sustento para que usted no muera en el intento. Porque sin Cristo nosotros no somos nada. Si alguien se jacta realmente de ser algo por su propia cuenta, lamentablemente no hay mucho que hacer. Solamente en Cristo, hermanos, nosotros podemos permanecer. Podemos hablar muy bonito. Podemos preparar grandes predicaciones. Pero lo fundamental es aferrarnos a Cristo y beber de su agua. Porque solamente en su agua nosotros podemos permanecer para llegar al final de la carrera.